amor y preocupación personal que la distancia no destruye. Porción de Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 11. En los versos unidos hay una salutación, un saludo muy sentido del apóstol Pablo a su iglesia. Y luego el verso 3 al 11 hay una salutación, hay una oración muy sentida del apóstol Pablo hacia estos hermanos. En los versos 3 y 4 nos muestra el primer aspecto de esa acción de gracias hacia Dios, y lo hace en oración. Y siempre que vienen a su recuerdo, tiene mucho gozo de acordarse de ellos y orar por ellos. Esta es una gran lección que nos deja en la vida también, porque a veces la mente es como una puerta que abre y cierra, y uno tiene la llave. Entonces uno debe aprender a mantener los recuerdos buenos. Yo no digo que no haya habido conflictos en un momento en la iglesia, porque no hay iglesia perfecta. Yo tenía un mejor recuerdo. Luego el verso 5 nos habla del aspecto del haber compartido la gloria del Evangelio. Por eso la iglesia existía. El verso 6 es la seguridad eterna que tenía tanto él como los espíritus. Y luego en los versos 7 y 8, que es donde estamos. Vamos a leerlos. Lo hacen amor también. Y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia divina, porque Dios me es testigo de cómo os amo, todos vosotros, en el entrañable amor de Jesucristo. El amor que el apóstol Pablo tenía por estos hermanos no era un amor producto de un capricho, que estaba basado en halagos sin sentido, infructuoso, algo que en realidad no tenía. Dice, por cuanto me es justo sentir esto de todos vosotros. Hubiese sido un acto injusto si el apóstol Pablo hubiera tenido un sentimiento contrario a ese que tenía por ellos. Ese sentir, ese amor que el apóstol Pablo tenía por estos hermanos era espiritualmente justo. Ahondar un poco más en ese sentido, nos dice ahí un verso, por cuanto llevo en el corazón. Para hacer un poquito de recuerdo de los 2 domingos pasados, en la cultura griega, el sentimiento, las emociones estaban en la cavidad abdominal, ¿lo recuerdan? Las entrañas. Que se relacionaba con el vientre materno, que se entendía que era la sede de la compasión, de la ternura. Así los amaba. En otras palabras, el apóstol Pablo está amando a estos hermanos con las mismas entrañas del Señor Jesucristo. Eso es lo que le quiere comunicar, con el corazón de Cristo. El corazón del creyente palpita con el corazón de Cristo. El pulso del creyente late con el pulso de Cristo. Esa es la idea que transmite el apóstol Pablo aquí. Y obviamente que el corazón, ya como lo entendemos nosotros, alberga la personalidad entera, ¿verdad? No solamente las emociones, sino también los pensamientos y la voluntad. El apóstol Pablo transmite aquí que él se preocupaba por ello con su mente y también con su voluntad. Todo su ser está involucrado en la relación y el cuidado que tenía por estos hermanos. Y no solamente se interesaba por ellos como personas, sino también como copartícipe de la gracia divina. Uno puede decir, no, yo amo a los hermanos de la iglesia porque son creyentes y vamos a la misma iglesia. No se le olvide que también vamos al mismo lugar, tenemos el mismo destino. Y compartimos las mismas bendiciones. Libamos de la misma redención que Cristo me provee a mí, ustedes también la comparten. Entonces, ese amor que nosotros no profesamos va más allá de la superficialidad, del hecho de compartir una iglesia o un asiento el domingo, mucho más allá. Y es un amor maravilloso. La verdad, hermanos, que los filipenses pesaban en el corazón del apóstol Pablo. Yo no sé, hermano, cómo hay personas que pueden retirarse de la iglesia con una facilidad que ni siquiera lo comunican. Cuando yo formo parte de una comunidad de creyentes, los hermanos me pesan en el corazón. Y pienso más de 2 veces poder hacer algo que pueda distorsionar la paz de la congregación, ¿no les parece? A ustedes les pesa esta iglesia en el corazón.
¿verdad? Yo ni siquiera pienso en algún momento, ni se me cruza por la mente ir a otra congregación. Yo quiero morir aquí. Sí que el Señor me ha venido antes. Entonces, eso debe estar ahí. Así pensaban los filipenses. Era una cosa extraordinaria. La verdad, hermanos, que la distancia, que él estaba en Filipos, perdón, él estaba en otro lugar y ellos estaban en Filipos, la distancia no impedía que él pudiera tener un amor constante con ellos. Ni las preocupaciones del ministerio se convertían en un obstáculo para que él pudiera tener una comunión íntima con los hermanos. A veces, hermanos, nosotros nos excusamos en el trabajo, los estudios y en todo lo demás, como para dispersar un poco la mente. Nada debe discutir la mente. Debemos de tener los hermanos de la iglesia. Debe ser un hilo constante. Debe haber un plano transversal en el amor del creyente, que nos ligue unos con otros y estar preocupados y siempre pendientes. Eso es algo hermoso. Y vimos un texto, allá usted a 1 Corintios 13, el verso, vamos a ver, 1 Corintios, vamos a ver, sí, 1 Corintios 13, sí. Miren lo que dice aquí. Hablando del amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Si leemos el capítulo 13 completo, en su contexto, el todo que se menciona aquí, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese todo va dentro de la voluntad justa y paciente del Señor. El verdadero amor, hermanos, como el de Dios, que es el que debemos reflejar los creyentes, protege, cree, espera y soporta todo lo que los demás rechazan. Aquí nos dice el texto que todo lo sufre. Voy a recordar un poquito porque aquí es donde me quedé el domingo pasado. Todo lo sufre significa todo lo aguanta. Y si yo lo quiero poner en otras palabras, todo lo tapa. Eso quiere decir que yo no voy a sacar los trapos sucios a la luz del sol. Porque hay acciones accidentadas, imperfectas, es mejor remendarlas y remediarlas, explayarlas para someterlas a la crítica. Por ejemplo, las cosas que pasan en un lugar, en una casa, nunca las saque a la calle, ni aún a sus familiares más cercanos. Las cosas deben resolverse en casa, tiene que haber capacidad de diálogo. Porque muchos no pueden ver ojos bonitos en cara ajena. No saque las debilidades de sus hijos a la calle, ni las de su esposo, ni las de su esposa. Es algo sagrado el hogar. Esa es la primera idea. El amor todo lo aguanta. Es decir, el amor, la primera idea es todo lo tapa y lo resuelve. Pero también hay una segunda idea que se desprende de aquí. Salmo 32:1, le voy a pedir que me lo coloquen. Es la idea de la redención, del perdón en el Antiguo Testamento. Es cubrir. Donde derramaba el sumo sacerdote en la fiesta de la expiación anual del pueblo de Israel la sangre, entraba solo él al lugar santísimo. Y la sangre la impregnaba en la tapadera del arca. Era el propiciatorio, ¿lo recuerdan? El propiciatorio era el lugar donde Dios hablaba del sumo sacerdote. Y ahí fue que le habló al padre de Juan el Bautista diciéndole que iba a conseguir un hijo, ¿lo recuerdan? Cuando él salió de ese lugar, dice la palabra que salió. Es la idea de cubrir, de tapar.
Esa es la segunda idea que manifiesta esta primera característica del amor. El amor todo lo sufre, todo lo aguanta, es decir, todo lo cubre. Y la tercera idea que se desprende de aquí es que el amor también soporta las injurias, los insultos y las decepciones. ¿Qué mejor ejemplo tenemos de esto que Cristo? En el desarrollo de su vida terrenal con los discípulos, el Señor soportó todos los altibajos y las vivas emociones contrarias y favorables también. Cuando el Señor estaba en su momento de mayor agonía, cuando se le estallaron los vasos sanguíneos de la capilaridad de su piel y sudó sangre, ni uno estuvo a su lado, ¿cierto? Todos se durmieron. Hay un grado alto de frustración y de decepción. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando la persona entra en depresión fue lo que le dormía. Estaban ellos. Tuvo que bajar un ángel del cielo a confortarlo. ¿Recuerdan? El Evangelio de Lucas menciona eso. Cuando el Señor le dijo que esa misma noche iba a ser capturado y luego llevado a la cruz, todos dijeron, ahí vamos a estar. Él lo dijo, aunque te toque, yo voy también. Y el Señor, conociendo la naturaleza humana, se levantó y le dijo, bueno, cuando yo resucite, estaba solo. El Señor dice en el Evangelio de Juan, allá por el capítulo 18 y 19, en realidad yo no estoy solo, el Señor está conmigo. Entonces, esa es la tercera acepción que tiene este concepto del sufrir, amor es sufrir. Pero también nos dice en el verso 7, 1 Corintios 13, el amor todo lo cree. Esto significa el amor literalmente confía ilimitadamente. El amor confía ilimitadamente. En cuanto a Dios, usted toma la palabra de Dios y la lee. Y no pasa como el 90% de los creyentes leyendo salmos. Que se va por todo el Pentateuco, se va a los profetas mayores, se va a los libros poéticos, se va al Nuevo Testamento y acepta las promesas y las demandas de la palabra de Dios por igual. Pero usted no dice, esto es para otro, no es para mí. Usted lee la palabra y dice, hay una demanda ese día, la asume. Y dice, Dios me está pidiendo esto. Especialmente con los términos del cartón, o el término del chisme. Encuentra ahí el texto levítico que dice, no chismearás en medio de tu pueblo. Y usted entiende que Dios le está hablando a usted para que no sea chismoso o chismosa. Es cierto, no. Usted asume la demanda, no puro salmo. Mire todas las cadenas que le mandan por WhatsApp y por las redes sociales, puro salmo. El Señor está contigo, que no sé qué, que el Señor te va a bendecir, que no sé qué, la demanda. ¿Dónde va? ¿Verdad? En cuanto a Dios, el amor todo lo cree. Creemos y abrazamos las demandas de Dios con confianza ilimitada igual su amor. En cuanto a los hombres, siempre estamos esperando lo mejor de los demás. Y esta es la parte más difícil de la relación humana y diaria. Porque recibimos tanto golpe, tanta herida de las personas que nos volvemos así como a distancia, ¿verdad? O sea, con cuidado. Pero debemos de esperar lo mejor. Bien, si uno actúa en la vida dando trazos de desconfianza, hacemos a las personas desconfiadas para nosotros, especialmente aquellos que están a nuestro alrededor. Siempre andamos viendo así como cuidándonos. Entonces usted tiene ese tipo de actitud, espere que así lo van a tratar los demás también. Hacemos a las personas no fiables. Pero si les damos algún grado de confianza al toque, especialmente los que están a nuestro alrededor, más cercanos, podemos volverlos fiables. Porque ellos van a entender que en el grado de confianza que usted les está dando a ellos, no le pueden hacer un daño en algún sentido. Y puede incluso revertir la desconfianza en fidelidad de las personas.
Y luego nos dice este texto también, el amor todo lo espera. Pongámoslo del otro lado. El amor nunca deja de esperar. Cristo nunca da a una persona por un caso desesperado. Dios nunca cierra el capítulo para una persona con problemas. Hablemoslo así. El dedo índice sirve para señalar. Esa es la tendencia nuestra. No solamente con la gente que está de acuerdo, los creyentes tenemos más problemas con eso. Con señalar y descalificar. Y echar al balde de la basura lo que nosotros creemos que no, ya no sirve, ¿no? Digamos a una persona, bueno, ese ya no tiene remedio. Entonces, que quede así, ¿no? Adam Clarke llegó a ser uno de los teólogos más famosos. Él nació en Irlanda, nació en la comunidad británica de nación. Y en sus primeros años de escolaridad no era un buen estudiante. Era torpe. Y en cierta ocasión, a la escuela donde él estudiaba, llegó una persona muy importante visitar. Esta es la foto de, bueno, la imagen. Y cuando llegó al aula donde él estaba, el maestro le dijo, fulano, venga aquí. Y señaló al muchacho. Y le dijo, este es el estudiante más estúpido que hay en esta escuela. Siguió la visita, los diferentes ámbitos de la escuela. Y cuando el visitante ya se iba a despedir, recordó al muchacho que el maestro había señalado. Se acercó a él y le dijo, no te creas todo lo que crees. Tú llegarás a ser un gran intelectual. Él creo que le estaba profetizando, no lo ven en el contexto. Estaba animando. Y le dijo algo más, sigue intentando y un día lo vas a lograr. Este hombre, hermano, del cual estamos hablando, llegó a escribir el comentario bíblico más importante entre los metodistas. Durante 2 siglos se tuvo como un texto primario. Tardó 40 años en escribirlo. 8 volúmenes. Las sociedades bíblicas de Inglaterra le dijeron lo siguiente: ven y ayúdanos a traducir la Biblia en uno de los lenguajes del Medio Oriente, en el árabe. Lo hizo. Dios no lo descalificó. Dios no da nunca un caso perdido. Uno de pastor vive estas cosas. Muchas veces uno quisiera como ponerle un motor en cada codo, en cada rodilla a los hermanos para que se aceleren, ¿verdad? Y para que sirvan y acepten ruego. No hay que descansar. ¿Vieron a ese niño cantando aquí? El hijo de Karen, de Raúl. Ese niño nació en la iglesia y lo presentamos. Ese niño que ahí se muere, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan el caso de él? Casi pierde la vida ese niño. Ahí está cantando él. Jacob llegó al fin de sus días, cojo. Para poderse librar de él, el ángel del Señor lo tocó en el tendón. Y así llegó cojo. Y cojo se inclinó con su bordón y bendijo cada uno de sus hijos. Y cojo murió. Amén. Y Dios no lo desechó. Le puso a Israel en vez de Jacob y aún así de hoy. Bueno, cuando le dejaron a Benjamín ahí en Egipto, ¿qué dijo? Contra mí son todas estas cosas. Van a matar a estos hombres. Voy a llegar con tristeza al segundo. El amor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Dios no se cansa con nuestra vida. Y gracias a Dios por los instrumentos que Él pone en nuestras manos para que entendamos que a través de ellos Dios nos está dando una oportunidad para que le sirvamos y le amemos y salir adelante. En esta iglesia nadie es desechable.
Nadie está señalado en una esquina para sentarse eternamente. Nunca se ve porque hizo esto o hizo lo otro. Dios nos dice, como le dijo aquel hombre a este hombre, no te creas eso, sigue adelante, un día lo lograrás. Ya Clark llegó a ser uno de los teólogos que todavía dentro del metodismo es respetado. El metodismo ya es otra historia hoy, pero así salió adelante. Bueno, ¿qué más nos dice este texto? Todo lo soporta. Soportar aquí, hermanos, no es aguantar las trompadas que le pega a uno la vida de una manera pasiva. Eso es lo que ocurre muchas veces. Nos llevamos un revés en la vida y nos sentamos, ¿no?, a contar cuentos. No hacemos nada. Aquí soportar es una palabra en el original que es bien fuerte. No solamente es aguantar los porrazos de la vida. Siente que te pasa un T10 por encima y te deja como sapo, plano, en el pavimento, caliente. Es de agarrar la adversidad y transformarla y ser triunfante sobre ella. Vamos a ver otro caso maravilloso en la vida de George Matheson, insigne pastor escocés, gran himnólogo. Aquel himno famoso, oh Dios, nunca me abandonarás, él lo escribió. Este hombre, temprano en su vida, comenzó a padecer de su vista. La fue perdiendo gradualmente. Ya a los 18 años no podía. Tenía que ponerle, en aquel tiempo no había tecnología, no había cirugía láser, no había nada de eso, no había rescate de nada. Tenía que usar unos anteojos, yo no sé si te recuerdan la botella, que ya no existen, solo de plástico. Unos anteojos así de gruesos para poder ver. Perdió la vista. No se rindió. Era demoledor, un muchacho, perdió su vista. Y sus dos hermanas, que lo amaban tanto, le sirvieron de tutoras. Aprendieron lenguas, varios idiomas, se los enseñaban. Y así él cursó su carrera en la universidad 5 años, después sacó una maestría en teología 4 años. En esa condición. Y una de las oraciones que él escribió, me la ponen ahí, por favor, son dos oraciones que quiero mostrar, muchas que él escribió, y se las voy a leer. La primera de ellas, es esa, es la oh, la que sigue, por favor. Voy a hablar de la que sigue. Si son dos, ponemos la. Él oraba de esta manera. Él dejó de estudiar oraciones escritas y esta es una de ellas. No quiero recibir la voluntad de Dios con muda resignación, sino con gozo santo. No quiero recibir la voluntad de Dios a regañadientes, sino con un himno de alabanza. El creyente, hermanos, puede soportar las grandes tragedias de la vida, no con una resignación pasiva, sino con entereza victoriosa. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca le va a sacar a uno de sus hijos una lágrima. ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? Vamos para atrás. Me lo advirtieron, me lo dijeron, no lo hubiera hecho. Ya no hay vuelta atrás. La tragedia está ahí. Ya estamos quebrados, ya estamos traspasados por el dolor. Yo Matheson le dijo al Señor, yo no quiero recibir la voluntad de Dios con resignación pasiva. Quiero tener gozo santo en mi corazón. Se conquista la prueba. ¿No le parece? Yo quiero recibir la voluntad de Dios
no quejándome, sino conmigo y demás. Con esto en pie, mi amadores, ese hombre debería estar muerto, hermano. Ese hombre colapsó su médula. ¿Recordás? ¿Hace cuántos años? 20 años. Ahí se muere. Su padre lo sacó chineada del hospital, lo montó al avión, no lo quería montar en el avión, el riesgo de vida. Se tuvo que salir del exterior para que era. Y su hermana era la única que era compatible de nuevo la comida. Se la donó. Ahí está vivo. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Va a tener más? ¿Vale? Un gozo santo, ¿no? Si Dios le saca de ahí, no se le olvide. Y a vos, mi Mauricio, no se te olvide lo que le prometiste. No se te olvide. Está vivo porque Dios quiso que quedara vivo. Así de sencillo. La verdad, hermano mío. Así es. Lo vamos a ver. Hay que consagrarte al Señor. Así es. De la manera. Amén. Bueno. Era la segunda oración de este hombre. Addison escribió al final de su vida lo siguiente. Mire qué lindo es. Un corazón que encontró la paz en medio de la tormenta. Que no se quebró en la vida. Salió adelante con una tragedia. Al final de sus días, Marcos escribió lo siguiente. Dios mío, nunca te he dado gracias por mi aguijón. Te he agradecido 1000 veces por mis rosas, pero ni una vez por mi espina. He estado buscando un mundo donde reciba compensación por mi cruz. Pero nunca he pensado en mi cruz como una gloria presente en sí misma. Enséñame la gloria de mi cruz. Enséñame el valor de mi aguijón. Muéstrame que he ascendido hacia ti por el camino del dolor. Muéstrame que mis lágrimas han hecho mi propio arcoíris. Amén. Él no solo perdió la vista, tuvo una decepción amorosa que lo derrumbó por completo. E iba con su aguijón, salía adelante. Uno de los pastores más queridos de Escocia en aquel tiempo, de las asambleas de hermanos en Europa, otros nombres en América y salas evangélicas. Lo amaba la iglesia. Cuando se quedó cieguito, en una de las iglesias donde él servía, se pusieron y dijeron: ¿cómo va a ser un ciego? No sea pastor. Y lo daba todo. En el día estudiaba la palabra todos los días. En la tarde a visitar las ovejas y aconsejarles. Lo amaba. Conquistó la tragedia. Con gozo santo. Conquistó el dolor con un gozo de alabanza. Las dificultades de la vida nos deben de llevar a este momento. El amor todo lo soporta, lo conquista, lo transforma y no llegar amargados, reclamándole a Dios y a las personas, sino blanditos por dentro, suaves para Dios, amorosos para los demás. ¿Cómo transmiten el amor de Dios? ¿Cierto? Es maravilloso. Esta característica del amor que está en esta acción de gracias de la apóstol Pablo y estos hermanos de Filipos debería tocarnos a todos los que servimos al Señor, no solamente a los pastores, ¿no?, que ayudan al pastor, a todos los que sirven al Señor. Y ser de esa manera también con aquellas personas de la iglesia donde Dios nos ha puesto a servir, ¿no? Claro, amorosos. Todo lo sufre el amor, todo lo cree el amor, todo lo espera y todo lo soporta. Ese es el amor, maravilloso amor de Dios. Pero el apóstol Pablo, vamos a Filipenses de nuevo,
a leer esos versos del capítulo 1, versos 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón, en mis prisiones, de la defensa y continuación del Evangelio, todos vosotros, sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos en el Evangelio de Jesucristo. Dice aquí que el apóstol Pablo estaba en prisiones. Era cierto. El apóstol escribía esta carta, estaba en prisión. Y no solamente estaba en prisión, como dice aquí el texto, en mis prisiones, sino que también estaba en cadenas. Ciertamente que el apóstol Pablo estaba viviendo en una casa particular. Él tenía esa excepción en su prisión en Roma. Estuvo en la prisión mamertina, allá en Roma, donde pasaba una de las cloacas de Roma, viendo las aguas negras un tiempo. Pero luego le dieron chance de poder vivir en una prisión, en una casa particular que él mismo pagaba, para poder recibir a sus amigos. Eso no significaba que le habían dado casa por cárcel. En realidad él estaba atado con un billete, una cadena, un soldado romano, con la delegación al soldado romano que cualquier intento de escapatoria lo ejecutara. Y no solamente estaba en prisión, estaba también en cadenas. Ahí el término griego, el de Mois, que no solamente implica cadenas, sino todo lo que le impide la libre movilidad física a una persona. O sea, no es fácil dormirte la muñeca en el soldado romano, ir con él al sanitario, al dormir prácticamente con él y hacer todas las tareas diarias de esa manera. Pero a Pablo, soldado que le ponían en el camino, le evangelizaba. Lea ya el capítulo final de Romanos 16, donde saluda a los de la casa de César, el pretorio, y evangelizaba a Raimundo y a medio mundo. Había conquistado la prueba, entendido que no era prisionero de Nerón, sino prisionero de Jesucristo, ¿no? Para llevar el evangelio con pasión, con denuedo, llevar las almas de Cristo. Y nos dice aquí este texto, él estaba puesto también para la defensa del evangelio. Mire qué palabras, eso lo está diciendo la iglesia de Filipo. Defensa aquí es un término legal, es apología, es defensa, es rendir declaración o responder a una demanda que se le ha hecho, el mismo término legal que utilizan hoy los abogados. Él estaba en esa condición. Mire lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 3, verso 1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Vaya ese término. Prisionero de Cristo. Ya, no soy prisionero en Nerón. Prisionero de Cristo en esta condición. Por vosotros, los gentiles. Regreso allá a Hechos, capítulo penúltimo, donde finalmente llegó Agripa, recuerden. Primero estuvo Félix ante Félix, después ante Festo, recuerdan, y por último ante Agripa. Allá con gran pompa lo hacía venir allá en Cesarea, en la costa del Mediterráneo, en el Israel de Dios, en una ciudad de la Romana, y estaban seguros de ellos, ahí estaba el Estado Mayor del Ejército de Ocupación, ahí estaba el Palacio de Agripa, las oficinas administrativas y todo, lo hacía entrar con gran pompa. Le decía que le hablara del Evangelio, y en un momento le dijo, por poquito me persuade. Y le dijo el apóstol Pablo, ojalá lo fuera, acepta esta cadena.
Y dice ahí Lucas, que fue el escritor, el maestro, era el médico de cabecera en realidad de Pablo. Dice ahí que en realidad la intención de Agripa consistía en sacarle plata a Pablo para soltarlo. Y él mismo dijo, si en realidad no ha cometido ningún delito, se le podría soltar. Pero como aquí lo hace César, hace César. Yo no sabía. Él sabía que era Dios quien lo quería tener preso en Roma para que predicara el evangelio a las alturas de la estructura del imperio gobernante. No había otra manera que escucharan el evangelio. Y en este verso 3, en el anterior, en el capítulo anterior, el 2 de Efesios, el apóstol Pablo ha venido discutiendo los temas de la unidad cristiana. Él lo ha discutido y él lo ha expuesto. Y también mete en este verso 1 la oración que dice en el verso 14. Miren el verso 14 de 3. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre de todos los hombres de la tierra, y por ahí. Una oración que termina en el verso 21, al final del capítulo 3. En realidad, hermanos, el apóstol Pablo, su tiempo en prisión fueron 2 años en Cesarea, y lo tuvieron. Judea, una ciudad costera, y 2 años en Roma, 4 en total. En realidad, Pablo nunca se consideró un preso del imperio. En todas sus cartas que escribió en prisión, en la registro de prisión, nunca dice preso del imperio romano o preso de Nerón. Él dice, yo soy prisionero de Jesucristo. Así se miraba él. En realidad así era. Humanamente era un prisionero legal del imperio. Es una demonía. Pero, ¿por qué? Porque él sabía que toda su vida estaba en el control de Dios. A veces nosotros decimos en nuestras oraciones equivocadamente, ay Señor, toma control de tu. Cuando Dios ha perdido el control, ¿no? ¿En qué caso solo Dios está presente cuando las pruebas son bonitas? Y es de sonrisa. En el dolor Dios no está. Perder el control del Señor. Pablo sabía que cada detalle de su vida trascendía en la mano de Dios. Todo, lo bueno y lo malo. Él dijo prisión, es el Señor que me quiere tener en prisión. Mi vida está en la mano de Dios. Él sabía que Dios estaba dando esa prerrogativa de privarlo de su libertad para que pudiera predicar el evangelio del territorio. Esa era la intención de Dios. Aún Nerón creo que tampoco se escapó de la predicación. Es un tipo tan malvado. Cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, una de las cartas que el apóstol escribió en prisión, solamente estaba esperando la sentencia de Nerón. Él estaba consciente de eso. Él estaba bien ubicado con eso. Sabía que la sentencia de Nerón no le iba a ser favorable, lo sabía. Pero también estaba esperando que para que Nerón pudiera dar el dictamen final, el propio juicio legal que le estaban jugando a él, tenían que llegar los testigos judíos con los rostros oscuros. Vamos a ponerle un término que los muchachos usan, cara de tubo, con el corazón lleno de odio envenenado contra el apóstol y con sus acusaciones falaces contra él. Pablo tenía esa libertad, la repito. Estaba en una casa que él mismo alquilaba, le daban esa chance. En la vida, hermanos, para muchos afuera y aún muchos, lamentablemente, entre la iglesia de los cristianos somos reconocidos por el como Pablo. A la mayoría, Pablo era un prisionero legítimo de Roma. Nadie dice que no. Pero Pablo nunca, y lo reitero, nunca se consideró un preso del imperio ni de Nerón, prisionero de Jesucristo. No lo decía lamentándose, sino en propósito de Dios. A veces, hermanos, las opiniones que podemos tener respecto a las personas o ciertos temas
pueden hacer las grandes diferencias en el mundo. Y voy a poner un ejemplo. Póngame ya el tercer personaje. Christopher Wren fue uno de los arquitectos más famosos de Inglaterra. Cuando el gran incendio de Londres en 1666, a él la corona le encargó restaurar 52 iglesias. Muchas de esas iglesias hoy ya no son iglesias, son mezquitas, no hay historia. Y la obra insignia de él fue restaurar la Catedral de San Pablo. Y a él le encargaron restaurar esa obra, una obra magnífica, enorme, inmensa. Era la única catedral medieval que todavía sobrevivía con estilo barroco. Y en cierta ocasión hizo un viaje de supervisión a la obra, que era la Catedral de San Pablo, y se encontró un obrero. Y le dijo, él quería saber, él estaba indagando, y le dijo, ¿y tú por qué estás aquí? Él le dijo, bueno, tenía una piedra, la estaba tallando, y le dijo, bueno, estoy dándole forma a esta piedra con cierta espesor, cierta longitud para colocarla en la obra. Siguió caminando, sin Christopher Wren. Y allá se encontró otro obrero, y le dijo, ¿tú qué haces aquí? Le dio otra opinión muy diferente a la del primero. Le digo, bueno, con esto me ganó la vida, así de simple. Siguió caminando y encontró un tercero. Le hizo la misma pregunta. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Aquel obrero, antes de responder, hizo silencio. Se puso de pie y dijo lo siguiente. Yo le estoy ayudando a Christopher Wren a edificar la Catedral de San Pablo. Dieron las tres opiniones. ¿Qué enfoque uno tiene de la vida? Mira, hermano, a veces uno se ve como víctima de la vida. No tengo trabajo porque me hicieron esto. Me pasa esto porque me hicieron lo otro. Paso enfermo porque me hicieron lo otro. Una persona como el apóstol Pablo puede estar en prisión, privado de su libertad, por una causa noble, y estarse quejando por el maltrato que recibe en prisión. Y la misma otra persona en las mismas condiciones de privación de libertad puede verse como un abanderado de una gran causa, como el apóstol Pablo. Para el primero, la prisión era un castigo, pero para el segundo era un privilegio. ¿No es cierto que hay cárceles en la vida también? Mira, esas redes sociales, hermano, me tienen hasta aquí. Sinceramente te lo digo. Puro exhibicionismo líquido, puro, sin diluir. Muchas de las personas que suben cosas ahí, puro exhibicionismo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se tiene que dar cuenta la gente de lo que tú haces en tu vida, hermano? ¿Por qué tienes que exhibir la ropa que estrenaste, lo que estás comiendo, los hijos que tienen, los logros que tienen tus hijos? ¿Por qué? Se ha perdido todo, hermano. Toda vergüenza se ha perdido, sinceramente te lo digo. Un creyente puede estar sufriendo en la vida por sus principios cristianos incluso. Y puede verse también como una víctima de la sociedad. O puede verse como un campeón para Cristo, ¿no les parece? Pablo se miraba como un campeón para Cristo. Imagínense que hubieran habido redes sociales. ¿Qué cree que Pablo hubiera exhibido su billete? En prisión, mira, por la causa de Cristo. Hasta predicadores y pastores exhiben sus logros y sus lustres. Empiezan a poner las fotos de sus congregaciones en el ángulo donde aparezca más gente. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso una iglesia se rige por número? Por la calidad de sus ovejas, el amor de sus ovejas. Muchos no saben que con lo que suben en esas redes sociales siembran ansiedad en otras personas, levantan envidias, levantan tragedias, hacen ver de menos a otros.
y otros compiten y quieren ser mejores que los demás. Es un mundo, el asco de mundo que estamos viviendo. Si tienes redes sociales, úselas para predicar el evangelio. Sube versículos de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Eso de él hacerse. Y luego el apóstol Pablo, en otro texto que hay en Efesios 4:1, ya tengo unos minutos, 5 minutos. Vuelve a mencionar su prisión. Para lo más. Pobrecito de mí, que nadie ora por mí, que nadie me visita. Pero allá se movió el pastor de Filipos una vez y se le enfermó, casi se le muere. Arriba, todo tuvo que regresar. Pablo no se lamentaba, hermano. Entonces, eso es la autocomunicación. Está viviendo en rectitud para con el Señor. Dale gloria a Dios por lo que tienes y por lo que no tienes. Por lo que estás sufriendo y lo que no estás sufriendo. Y si solo tú le estás sufriendo, gloria a Dios. Dale gracias a Dios por la espina y dale también gracias a Dios por la rosa. Dale gracias a Dios que te dio la oportunidad de subir a Él, como decía Martín, por el camino del dolor y encontrar su cruz. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese pues ahí es la metodología de Pablo. Ahí nos está enseñando la transición de la doctrina al deber, a la práctica, del principio a la práctica y de la posición a la conducta. Toda doctrina que se quede en la cabezota y solo sirva para engordar el cerebro y no aterrizar en la vida práctica, es una buena doctrina. La doctrina bíblica nos lleva a la práctica, las obras de justicia. Y él habla de nuevo de su prisión, no para que le tengan lástima. Habla con ternura a los hermanos de ellos. Les dice, mira hermanos, vivir una vida de fidelidad a Dios les va a ser costoso. Yo tuve que pagar un alto precio por la obediencia a Dios, de manera tal que estoy en la casa. Y les urge y les dice, anden como es digno de la vocación que fueron llamados. Ese andar, hermanos, es conducta diaria, es práctica, la vida diaria. Vivan conforme a la posición que tienen en Cristo. Esa es la manera de vivir una vida digna delante de Dios. No insulten como los otros insultan. No peleen como los otros pelean. No ataquen los gobiernos de turno como los otros lo hacen. No vean ese canal que medio mundo ve y que les contamine y los enajena. Perdón. Pero es la verdad. Lean la palabra de Dios. Anhelen ser como Dios quiere que sean. Que Dios les dé todo el poder para que lo sea. Leo de nuevo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ese llamado, hermanos, es el llamado soberano de Dios. Que entienda que Dios lo ha llamado para ser salvo, para que rinda frutos de justicia y anhele la venida pronta del Señor a la tierra. Cuando una persona viene a ser parte de un gremio, de una sociedad, adquiere obligaciones, ¿sí o no? Voy a hablar de algunos, no voy a hablar de secos. Por ejemplo, el Club Rotario, no sé si existe todavía, los de Leones, Cámara Junior, otros. Él asume incluso, cuando firma, cierta manera de comportarse, de vivir. ¿Es cierto o no es cierto? Ajá. Y si las personas vienen a la iglesia, tienen que tener un gremio, un sindicato. Como dicen los nicaragüenses, que el que tiene más salida traga más pinón. No, esto no es así. No, el pastor está fallando, que debe hacer esto, que debe hacer lo otro, debe decir esto.
En la iglesia el mando es vertical. Cristo es la cabeza, sigue el pastor y después sus colaboradores. Entonces vamos a decir amén a eso. Y si las obligaciones que asumiste en el gremio al cual perteneces no las cumples, entonces desacreditas la sociedad de la cual eres parte, lo pones en riesgo. Su objetivo viene en riesgo. Por ejemplo, esos rotarios se comportan de cierta manera, están en la prensa todo el tiempo, ahora. Si quebrantas una de las reglas internas, bueno, te sancionan. Aquí Pablo, en este texto, en Efesios 4:1, nos está diciendo, señores, ustedes son miembros del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia local de creyentes. Por lo tanto, asuman y vivan conforme las normativas que rigen la iglesia. Punto. Fin del discurso. ¿Vamos a decir amén a eso? Continuamos nosotros también. Pues, espero que estas reflexiones me sirvan. Así como me sirven a mí también. No crean que el predicador no se exude. También aguanta. Vamos a ver. Amado Dios, gracias una vez más por la bendición de tu casa. Por todo lo que hemos recibido este domingo, tanto en el horario de las 9 como en este. Tu palabra nos ha edificado, nos ha quebrantado, nos ha hablado. Permite que siga filtrándose en las partes más recónditas de nuestro ser como el aceite entre los huesos. Cambie nuestras conductas y nos acerque a ti. Gracias te damos por todo lo vivido en tu casa este día. En el nombre de Jesús. Amén.